Hay que ir hasta el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol y conectamos prácticamente desde el Ángel de la Independencia con nuestros compañeros. Ahí está León Lecanda, está John Sutcliffe para platicar un poco de la selección mexicana y lo que nos ha dejado pues estos días en los que ha tenido que entrenar el equipo mexicano. Platíquenos un poco, León Lecanda y John Sutcliffe, lo que ha hecho el equipo de Javier Aguirre, sobre todo tomando en cuenta que ayer tuvieron la tarde libre, cómo lo ha aprovechado el equipo mexicano previo a lo que va a ser el viaje a Guadalajara para enfrentar en un partido importantísimo a Corea. Vamos con ustedes allá al Centro de Alto Rendimiento. Pues yo te diría que es la misma rutina del debut. A partir de hoy, mucho más avanzado el plan de juego, el parado, el ver acomodar a Edson, aunque León sabemos que mañana puerta cerrada, así le hizo contra Sudáfrica 2 días antes, es donde da el parado, aunque no da el cuadro titular al grupo, los jugadores son inteligentes, se dan cuenta a quién están poniendo de titular o no. Así es como sabíamos 3 días antes que Israel Reyes finalmente iba a tomar el puesto de Jorge Sánchez frente a Sudáfrica y que iba a ser el único movimiento que hiciera respecto al último duelo de preparación con Serbia. Ahora, John, queda claro que podría haber 3, quizá 4 cambios, eso lo va a definir mañana Javier Aguirre, pero al menos 3, ¿no? El obligado de Edson Álvarez por César Montes y 2 más. Sí, ese sabemos en central. Si Edson tenían idea de meterlo contra Corea de contención, pues las circunstancias lo llevan de central. Creo que aquí hay 2 dudas. Si entra Jorge Sánchez en lugar de Israel Reyes, y que Reyes también puede estar de emergencia por si lo necesitan más bien defender en la central. Y la otra es, dicen que el que anda cada vez mejor, ya sacudió los nervios, es el niño Gil Mora. La pregunta es por quién. Escucho más que puede ser Brian Gutiérrez, que se puso mucho más nervioso que un Fidalgo, y Fidalgo tiene más temple, más experiencia. Entonces veo como posibilidad lo de Sánchez y lo de Gil Mora por Brian y los 3 adelante. Sí, y nada más agregar, preguntabas en ese momento, ¿no, Michel, sobre la tarde libre? Creo que los jugadores lo han entendido, libertad con responsabilidad. Claro. Y eso, digamos que en el proceso de Gerardo el Tata Martino, después de aquel incidente en Morristown, en la parte cercana a New Jersey, ¿no? En un partido de preparación, terminó costándole la carrera en selección a Javier Aguirre, a Javier Chicharito Hernández. Aquí no hay brunch con todo incluido, exacto, ¿no? Sí, al Chicharito Hernández, no volvió nunca a la selección mexicana, y lo que hizo el Tata fue volverse demasiado estricto, y los jugadores, me contaban, llegaron muy fastidiados al Mundial de Qatar, porque en la concentración previa de 37 días, ojo, esta es de 35 días, bueno, la de Qatar fue 2 días más con Martino, no les dio un solo permiso, ni entradas familiares, prácticamente los tuvo en un búnker, y los jugadores me dicen, llegaron fastidiados. Aquí han entendido que la disciplina es, le haces una a Javier Aguirre y se acabó, pero los jugadores han tomado de buena manera. Seguramente hay jugadores que pensamos que iban a estar y algo hicieron y los borraron. Y esa del Chicharito estuvo leve. Yo me acuerdo en Brasil, la del Alfa Centaurus fue épica esa vez con la selección mexicana. Les mando un abrazo. De Romo por Edson en la central, 0 posibilidades. Es un hecho que va a ser Edson. Que sí. El Vasco es el que manda, vamos a decirle 99.9, ¿no? Sí, a ver, yo te puedo decir que al no haber traído un reemplazo natural de Johan Vázquez, Toño, un gran abrazo para ti, en realidad lo que hizo fue probar a 2 jugadores como centrales por izquierda. Uno de ellos fue César Montes, el otro también fue Edson Álvarez. En algún momento dado, Luis Romo sí cabe como central por derecha, porque incluso en uno de los partidos de preparación lo utilizó así en los últimos días previo al Mundial. Pero hoy, por la experiencia y porque es su capitán, apunta a ser Edson, porque además, si no fuera Edson, sería un mensaje también para decirle, no te veo ni como contención ni como central arrancando un partido, pese a las suspensiones, ¿no? Desde el día del partido dijo que es Edson, a su estilo. Compañeros, un saludo como parte de la preparación. Platíquenos también cómo está el césped del CAR, este segundo duelo que será en el Estadio Guadalajara y que tiene ya similitudes este centro de preparación con tema bien interesante. Sí, Julia, mira, y aparte tiene que ver mucho porque los encargados de las canchas de FIFA también están metidos en el mundo del golf. Entonces, hoy que la selección calentó enfrente de nosotros,
Hay dos canchas, la 4 que normalmente usa el Vasco, que es como en el Azteca, que ya he dicho que es un híbrido que tiene Kentucky Grass y Ray Grass. Ahora se fueron a entrenar a la de Bermuda, que la cancha 2. idéntica a la del Estadio de Guadalajara. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que la Ciudad de México es muy diferente, lo que se da aquí no se da en otros lados. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que en el Estadio Azteca el pasto es mucho más alto, me dicen 22, 23 milímetros, y el Ray Grass es el que permite que crezca otra vez el pasto. En Guadalajara es Bermuda, el Bermuda no lo pueden tener esa altura, es como a 17, entonces ¿cuál va a ser la gran diferencia? Me lo acaban de explicar, como en un green de golf. Pica y es mucho más duro y más rápido todo, por eso están entrenando en eso, porque va a ser una cancha mucho más dura de botes y rápida. Y mucho más rápida. Y aunque no lo crean, entrenar a la altura de la Ciudad de México con un Bermuda, ni así se va a hacer idéntico a lo que van a ver al Guadalajara por la misma altura. Pero sí, se planeó tener una cancha de Bermuda acá adentro, simplemente León, para tener lo más similar a Guadalajara. Los recursos que se utilizaron en la remodelación de este centro de alto rendimiento, que duraron casi 18 años, provinieron en una parte de la Asamblea de Dueños de la Federación Mexicana de Fútbol y en otro porcentaje de los recursos que aporta FIFA para el desarrollo a cada federación. Se invirtieron más de 380 millones de pesos en la construcción de los nuevos hoteles y también en la remodelación de las canchas. Se tardaron 6 meses en esta que hablamos, la cancha 2 de césped Bermuda, precisamente porque sabían, hay un partido, pero es un partido clave, el de Corea del Sur. Y ojo los detalles, porque en términos de espacio, de las 5 canchas que tiene el CAR, solamente 2 son medias canchas porque no cabían. Miden, en realidad son 2/3 partes, un poquito más de 60 metros cada una. Hay una de césped Kikuyo, hay una de césped Bermuda, pero las grandes, John, son las importantes, las híbridas con césped muy, idéntico al Azteca, y las otras con el césped idéntico a Guadalajara. Yo te diría, Julia, que la gran diferencia que se tienen que ajustar para el partido contra Corea, ese pase largo de media distancia rápido va a picar más alto y más rápido. Es decir, sí hay una manera diferente de controlar el balón, sobre todo por la diferencia de la altura de la Ciudad de México. Y la humedad. Porque aquí pasa con una pelota de tenis, de golf, de básquet. Vivimos a una altura tan rara que nomás te sales de la altura de la Ciudad de México, y este es un ajuste bien importante que van a tener que hacer contra Corea. Sí, y un tema que por supuesto toma relevancia porque además la selección de Corea está en Guadalajara y quizá se ha adaptado mejor a las condiciones que vamos a tener el próximo jueves en un partido determinante. John Sutcliffe, no dejaste fuera el golf, no vaya a ser que lo regrese en bicicleta por no dejar fuera a Isaac del Toro, que hoy por cierto ganó una carrera muy importante. Hemos hablado mucho del tema y de los cambios que pueden venir, sobre todo en sector defensivo, pero al frente, ¿qué pasa? ¿Va a repetir Quiñones? ¿Va a repetir Raúl Jiménez y Alvarado? ¿O podría por ahí también tener alguna variante y alguna sorpresa Javier Aguirre de cara al partido? No, están fijos frente a hasta Corea. lo que nosotros hemos podido averiguar. Obviamente Si falta. no está roto, no lo cambies, ¿no? Sí, y falta el táctico del día de mañana. O sea, eso es importante decirlo, Mitch, ¿no? Nos preguntan el 11 titular 4 días antes del partido. Todavía puede haber ajustes, evidentemente puede haber circunstancias, ¿no? Esperemos nadie se lesione. Afortunadamente, estos calambres, entre comillas, de los que hablaba Javier Aguirre, en realidad no pasó nada, los jugadores están al 100%, pero en ataque lo que tenemos fijo es eso: Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Julián Quiñones. Los calambres, la mejor manera de explicarlos es como cuando Mitch se pone a jugar pádel, que se acalambre en el pádel. Exacto. Esos son los calambres que estaba hablando el Vasco. Ya no puedo. La espalda no se lo permite. No hay Michel. manera. Y no por los calambres. Bien, pues gracias a John Sutcliffe, gracias a León Lecanda. Relevante la información que hemos tenido desde el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Aquí seguimos en el Ángel de la Independencia, Julia Hedley, Toño Rodríguez, platicando un poco de lo que nos espera, Toño, Julia, de cara al próximo partido de la selección mexicana. Un partido además en el que desde un inicio sabíamos que era el partido que iba a definir seguramente la primera posición del grupo, ¿no? De ahí la diferencia o la importancia
de este partido. Incluso el técnico de Corea llegaba a esa conclusión, ¿no? De que este partido iba a definir esa situación. No solamente el primer de grupo, lo que eso implica, ¿no? Quedarte en el Estadio Azteca 2 partidos más de eliminación directa. La ventaja real que tiene la selección mexicana está aquí en la Ciudad de México, ahí está en el Estadio Azteca. Ir a Los Ángeles no es un mal negocio, en el sentido que estaría en un estadio todavía más grande, lleno de mexicanos igual, pero no es lo mismo, la altura y demás. Así que no es nada simbólico ese primer lugar de grupos. Más allá del cruce es quedarte 2 partidos en el Azteca. ¿Qué es lo que más preocupa? En mi punto de vista, el ritmo de Edson Álvarez. No su carácter, no su trayectoria, no su persona, nada que ver con eso. Su ritmo futbolístico. 16 partidos en la temporada, en el año futbolístico, en un promedio, y eso echándole ganas de 64 minutos por partido, contra un equipo coreano que es amplio, pero no solo para jugar por fuera, es amplio también para jugar por dentro. Vimos a Inbeom capaz de volar y deshacerse de jugadores uno tras otro. Ese ritmo de Edson, a mí es lo que me parece, es el principal riesgo de México en la defensa. A ver, Julia, ¿cómo jugarías tú? De acuerdo a los 4 cambios, 4 cambios que ya nos decía León Lecanda y John Sutcliffe está preparando Javier Aguirre para el próximo partido, sobre todo tomando en cuenta lo de Inbeom, Hwang, que es un jugador, me parece el más importante que tiene la selección de Corea, futbolista del Feyenoord y que le pone mucha dinámica y que además ha hecho el mejor gol hasta el momento, creo yo, de la Copa del Mundo. Sí, una selección de Corea que yo justamente le cuestionaba a nuestros compañeros la posibilidad, particularmente a León Lecanda, de que incluso el Vasco Aguirre hiciera un espejo, ¿no? Ya vimos a la selección mexicana jugar con línea de 3, con estos 3 centrales con los que juega la República de Corea, Kim Min-jae llevando, por supuesto, la batuta, lo vimos muy bien, saliendo a cortar en jugadas muy particulares, incluso con esos cortes, dándole ventaja a su equipo para ir hacia adelante en el partido contra Chequia. Me preocupa, sí, Inbeom y Paik, son los 2 mediocampistas que usó y que usa particularmente la selección de Corea. Tiene 2 carrileros muy buenos, que son 2 jóvenes promesas que tiene realmente esta selección, y Karin Lee encontrando a un Hyun-Min Son que bajaba justamente en esa zona. No sé si podría apostar tal vez por una línea de 3, no creo que lo haga también Javier Aguirre. No, imposible. Que cambie, pero bueno, lo hizo, lo probó en algunos partidos, lo probó contra Bélgica, lo probó justamente en este intento de jugar en un 3-4-2-1, como lo que hacían las Chivas de Milito. A mí me hacía más sentido tal vez mover a Israel Reyes a la central y poner a Jorge Sánchez por derecha. ¿Tú jugarías con Israel Reyes como central como y Jorge central Sánchez por derecha como y con Jorge Sánchez? Sí, a mí lo de Edson, a ver, ¿contención es uno y o te 2? voy a decir algo, Edson Álvarez yo lo prefiero hoy en día como central que como contención. Ok, pero tú pondrías a Reyes como central. Yo pondría a Reyes o incluso a Romo. Okay. A Romo antes que a Edson Álvarez. Ahora, nos decían el reporte o nuestros compañeros que tal vez vaya con, eso es lo que entendí, con Mora. Sí. Y con Fidalgo. Y con Fidalgo. Y Lira. El que sale es Gutiérrez. Brian Gutiérrez. Pero Chivas. Fidalgo entonces sí, porque yo entendí que entraría Brian Gutiérrez con Mora, que son 2 perfiles muy similares. Lo que dijeron de Fidalgo es que sí, por la recuperación y el sacrificio de Fidalgo. Que incluso puede ser como un segundo contención, ¿no? No sé cómo lo vaya a utilizar. Yo jugaría con Edson Álvarez como central. Tú sí pondrías a Edson. Yo a Reyes lo mantendría como lateral por derecha, a Edson Álvarez como central, Romo y Lira como contenciones. Por un costado pondría, como lo hizo en el partido pasado, a Álvaro Fidalgo. Con 2 contenciones. Sí, y más con Hwang In-beom, que es el futbolista que mueve a Corea. Yo creo que México tiene que meter 2 contenciones. A ver, Romo y por Lira, fuera y por arriba Mora. Yo a Mora lo utilizaría como cambio. Okay. Entonces, yo por fuera jugaría y por con arriba, Brian y con Fidalgo, de nueva cuenta. ¿Eso es un 4-4-2? Sí, 4-4-2. Y por fuera, por izquierda. Quiñones. Y Raúl. Lo tiras, lo sacrificas mucho en la banda. Y matas a Quiñones, ¿no? Matas la parte principal del juego ofensivo, la parte principal lo mejor de México en el primer partido fue Quiñones jugando por el centro. Okay. Quiñones con Raúl, está bien. Raúl. Nada más dime quién por izquierda en el 4-4. Fidalgo. Okay, o sea, Fidalgo, Romo, Lira, y por el otro lado, si no va a meter a Brian, Alvarado. Perfecto. Así es como yo jugaría. En un 4-4-2. Yo lo entiendo, pero yo puedo comprar lo que sea menos la titularidad de Edson Álvarez. De verdad. ¿Por qué creen que Quiñones fue el mejor de México junto con Eric Lira? Estamos de acuerdo en eso en el partido de ida. Aquí que Edson entra de cambio, ¿no? Claro, entra de cambio. Pero ¿por qué ellos 2 fueron los mejores? Yo no le voy a enseñar de fútbol al Vasco Aguirre, pero me parece bastante obvio que por su temporada, por el ritmo futbolístico, aquí no prendes un switch y ahora sí voy a jugar y ahora sí voy a dar el partido de mi vida. El deporte de alto rendimiento no funciona así, ¿verdad? Tú tienes que venir respaldado por tu trabajo en los últimos meses. Nada con Edson, pero no está en ritmo. Nada más dime, como central, ¿a quién pondrías en lugar de Montes? A Romo. ¿Y contención 1 o 2? 1 con Lira. Con Lira, sí. No cambiaría el esquema. Lo mismo, yo pondría a Fidalgo y a Gil Mora.
Ok, El que en sacaría es lugar de Gutiérrez. Brian. Exactamente. Con el tridente Y que usó después con no, Quiñones, no- con Raúl y y después con no Alvarado. movería nada más. Yo lo dejaría Correcto. exactamente como el primer partido, pero justamente no iría tampoco con Edson Álvarez en la central. Y pones a Reyes, ¿no? Como Pues, central. puedes y mover Jorge a Reyes Sánchez y como poner a lateral. Jorge Sánchez, pero Jorge Sánchez tampoco me da tanta seguridad para enfrentar a Corea. Entonces, aquí se está viendo que en la lista no está bien conformada, porque lo que decíamos, en la lista de 55 pusiste a 10 centrales para empezar antes que a Diego Campillo, que no se metió en la lista de 55, y ya en la convocatoria final no tienes opciones para realmente usar en una situación en la que se mete Cachorro Montes con esta expulsión. Bueno, pues vamos hasta Guadalajara de nueva cuenta. Jesús Bernal con el reporte de la selección de Corea. ¿Qué está haciendo el equipo coreano ayer en la Perla Tapatía, Jesús, previo a este partido determinante en el Grupo A frente a la selección mexicana? Gracias, Michel. Saludos para ti y para todos en el estudio, aquí desde Verde Valle, lugar que ha hecho su casa la selección de Corea durante esta Copa del Mundo. Apenas hasta este domingo, el equipo asiático ha comenzado a trabajar pensando en lo que será México. El viernes hicieron regenerativo, el sábado recibieron descanso y hoy han abierto la puerta un poco para la prensa para poder observar el entrenamiento y ya comienzan a pensar en México. Próximo martes, puerta cerrada. Ahí será el tema táctico, donde el técnico tratará de encontrar el 11 que enfrenta al equipo mexicano, pero no se espera que haya muchas variaciones con respecto a lo que ocurrió la semana anterior. De hecho, las figuras Heung-min Son, Min Jae, Kang In Lee están en óptimas condiciones y se espera que arranquen en el compromiso de este jueves cuando se enfrenten al equipo nacional. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso. Amigos de la cancha no miente MX, muchas gracias por seguir viendo los videos, por seguir suscribiéndose, compartiendo. La selección mexicana juega este jueves en Guadalajara contra su similar de Corea. Hemos tenido un buen inicio en cuanto al resultado, 2-0, bien. No ha sido la mejor selección, no ha sido el mejor partido, no ha sido la mejor exhibición, pero sí fueron los 3 puntos y fue 2-0 y venga, a agarrar confianza. El equipo por momentos sí se vio mal, ya comentamos esas partes, lo de César Montes terrible, lo del chico Brian Gutiérrez pésimo, pero bueno, va a haber cambios en la alineación, al parecer va a salir Brian, va a intentar posiblemente con Gil Mora u otro jugador, pero lo que parece que es un hecho es que evidentemente Brian no va a jugar y me parece correcta la decisión porque se vio muy mal. De los chavos de las Chivas era el que mejor se veía, el que más esperanza se le tenía y pues la verdad es que lo hizo muy mal, contrario a lo que hizo mi amigo el Piojo Alvarado, que yo soy detractor, pero ya me disculpé y ya acepté que jugó muy bien. Entonces, viene el partido contra Corea, un rival diferente. Corea sí tiene 2 o 3 jugadores de primera línea, sin ser superestrellas del mundo, sin ser nada que los mexicanos no puedan detener, pero diferente a Sudáfrica, que no tenía ningún jugador de primera línea, que no tenía ningún jugador sobresaliente. Ahora Corea sí tiene 2 o 3 que juegan en Inglaterra, que juegan en Italia, que sí son figuras, que sí son sobresalientes, y ya. Aún así creo que se le debe ganar. Evidentemente va a jugar Edson Álvarez en la central, gracias a la tontería de Montes. Ni hablar, creo que Edson es mejor en la contención, pero bueno. Además, curiosamente, la lista no trae más centrales, más que 2, algo que estuvo muy raro. Siempre pensando, creo yo, que tenía Javier Aguirre la cobertura entre contención y central, el comodín ahí con Edson Álvarez y con Romo también. Pero bueno, México va a jugar el jueves, se espera que haya buen clima en Guadalajara, que no esté lloviendo tanto. Creo que va a ser un partido muy emocionante, creo que va a ser un partido que sin duda va a dar muchas emociones, va a ser un mejor partido, eso sí, que el de Sudáfrica. Y hay algo que me gustaría señalar, que de México en los mundiales. México cuando en los mundiales, tenemos la suerte de que ya estamos en nuestro 3er mundial como país. Cuando México ha salido de la cancha del Estadio Azteca, ha sufrido. En 1970 salió para jugar contra Italia
y fue goleado 4-1. En 1986 salió para jugar contra Alemania al Estadio Universitario de Nuevo León, a la cancha de los Tigres, y fue eliminado por Alemania. ¿Será que se logra la primer victoria fuera de la cancha del Estadio Azteca en un mundial en México? O sea, México ha jugado 4 en el 70, 5 en el 86, van 9 partidos, 10 partidos de mundial en México, contando ya el de Sudáfrica. ¿Será que se logra la primera victoria fuera del Estadio Azteca en Copa del Mundo en México? Ojalá que sí, esperemos que sí. Esperemos que la cancha de Guadalajara sea la tercera, sea la vencida. Ya en Toluca no se pudo, en Monterrey no se pudo. Esperemos que la Perla Tapatía sea el escenario que México necesitaba como segunda cancha fuera del Azteca para poder jugar en una Copa del Mundo. Así va a ser, tenemos la confianza, el público en Guadalajara es muy bueno, el ambiente en Guadalajara es muy bueno. Creo yo que México va a ganar el partido y además lo va a hacer jugando bien. Vamos a ver si es cierto. Muchas gracias por estarnos viendo, muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse, no olviden compartir y sus likes nos ayudan mucho. Muchas gracias, La Cancha No Miente MX. Seguimos chambeando para todos ustedes. Gracias.